En este vídeo vamos a analizar la Iglesia cristiana, los clérigos, es decir, la situación del clero en la plena Edad Media. Hablamos de una Europa cristiana, una Europa donde la Iglesia regula todos los aspectos de la vida y donde la organización de esta le hace llegar a todos los rincones. Una Europa cristiana. Hacia el año 1000, la mayor parte de los habitantes de Europa occidental eran cristianos. Todos tenían el sentimiento de pertenecer a una misma comunidad, la cristiandad. La Iglesia mantenía la unidad de los creyentes y se encargaba de fijar sus obligaciones religiosas. Seguir las normas de la Iglesia servía para redimir los pecados, alcanzar la vida eterna y evitar la condena al infierno. Toda la vida social o privada estaba marcada por la intervención de la Iglesia. El nacimiento, a través del bautismo, el matrimonio, a través de las bodas, o el funeral, a través de los entierros y misas posteriores, tenían sus ceremonias religiosas. Y la Iglesia se encargaba de la enseñanza y la asistencia a pobres y enfermos. Además, tenía gran poder en la política, pues estipulaba lo que se conoce como paz de Dios o tregua de Dios, que eran periodos exigidos de paz obligatoria en caso de guerra. Además, ordenó que las iglesias y los monasterios constituyeran lugares en los que no se pudieran entrar sin autorización. Todos estos aspectos marcan el gran poder que fue acumulando en la plena Edad Media. Vamos a analizar la organización de la Iglesia. La Iglesia medieval poseía inmensos feudos y cobraba a los cristianos el diezmo, una décima parte de lo recaudado, un impuesto que servía para mantener al clero. Un clero que estaba excelentemente estructurado. Así, los cristianos se agrupaban en parroquias dirigidas por curas o sacerdotes. Un conjunto de parroquias formaba una diócesis, a cuyo frente se situaba el obispo. Curas, párrocos y obispos constituían el clero secular. Para rogar a Dios en soledad, monjes y monjas, bajo la autoridad de un abad o abadesa, fundaron monasterios. Seguían un arreglado regulo. Así integraban el clero regular. El clero no era un estamento homogéneo, pues existían grandes diferencias entre el alto y el bajo clero, y según el nivel de excelencia de sus miembros. El alto clero incluía al papa, los obispos y los abades y abadesas de los grandes monasterios. Ellos disfrutaban de los importantes feudos y rentas. El bajo clero comprendía a los sacerdotes y a los monjes y las monjas de los monasterios y vivían más pobremente. El lugar donde habitaban distinguía al clero secular, que vivía entre los laicos y estaba integrado por obispos y sacerdotes, y al clero regular, que vivía en comunidad, en un monasterio, y estaba integrado por abades, monjes y abadesas y monjas. La sociedad feudal era profundamente religiosa, por tanto, la Iglesia predicaba la doctrina cristiana y administraba los sacramentos, pero también influía en otros ámbitos de la vida. Dentro del terreno político, intervenían los asuntos de los reinos cristianos, formaban parte de los consejos de reyes y arbitraban en sus disputas. También frenaba la violencia a través de la paz de Dios. En el terreno económico, la Iglesia era un estamento privilegiado que no pagaba impuestos, poseía grandes feudos y recibía donaciones. También tenía el derecho al diezmo, la décima parte de todas las cosechas. En el terreno social, controlaba el comportamiento de las personas y vigilaba el cumplimiento de las obligaciones religiosas. También asistía a pobres y a enfermos, recogía a los huérfanos, refugiaba a los perseguidos y hospedaba a los peregrinos. Las campanas de la iglesia y de los monasterios regulaban todas las horas del día, tanto las horas de trabajo como las horas de descanso. En el terreno cultural, la Iglesia organizaba la enseñanza y financiaba numerosas obras de arte. Un aspecto fundamental fue la vida en los monasterios, la vida del clero regular. Tuvo una gran importancia en la Edad Media. Los monasterios se construían en el campo e incluían diferentes partes destinadas a cada función.
La iglesia para orar, dependencias para los monjes, llamadas celdas, también contaba con espacios para las distintas actividades económicas, huerto, lagar, cuadra, forja, carpintería incluso, también sociales como la hostelería y la enfermería, y culturales, donde estaba la biblioteca y el escritorio. Allí se realizaban las más importantes copias de libros antiguos. Estos también estaban decorados con importantes y bellas miniaturas. Monjes y monjas obedecían una regla o normativa propia de cada orden y vestían su hábito distintivo. En la Alta Edad Media, la principal fue la Orden de los Benedictinos, fundada en el siglo VI por San Benito de Nursia. Los benedictinos llevaban hábito negro, tenían voto de pobreza, obediencia y castidad. Se regían por el principio de ora et labora, reza y trabajo, que combinaba la oración con el trabajo manual, y llevaban una alimentación austera, basada en sopa, pan, verdura, huevos, fruta, vino y cerveza. La carne y el pescado se reservaban para ocasiones excepcionales.